Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Hoy vamos a ver acerca de no olvidar a Dios. Israel fue rescatado de una situación muy dolorosa, pues ellos vivían en esclavitud. Y Dios oyó su clamor, oyó su aflicción y los sacó de esa esclavitud. Pero pasado un tiempo, Dios los bendijo, tuvieron prosperidad en todos los aspectos y el pueblo empezó a alejarse de Dios. Y la tragedia más grande que yo he visto a través de los años es que cuando Dios empieza a prosperar a las personas se van alejando de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay esa necesidad que había antes, esa necesidad de pedirle, esa necesidad de orar, esa necesidad de estar en su presencia y decir: Señor, necesito esto, ayúdame en esto. Y entonces el pueblo de Israel empezó a poner su mirada en lo que ellos podían hacer y en lo que ellos tenían. Y este tema, el título que ustedes ven ahí en el capítulo 8 dice: amonestación de no olvidarse de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, vean lo que dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus negocios, tu empresa y tus ovejas se aumenten, y tu cuenta en el banco crezca, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por desiertos grandes y espantosos, llenos de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto perecerán, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así perecerán, por cuanto no habéis atendido a la voz de nuestro Dios. No hay cosa más terrible que el ser mal agradecido. El ser mal agradecido trae como consecuencia olvidarnos de Dios. Y la palabra aquí nos dice que este pueblo fue mal agradecido. Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Esto simboliza que lo sacó del mundo igual que a ti y que a mí. Antes tú tenías una vida de drogas, de alcohol, de decepción, de depresión, de angustia. Tu matrimonio estaba rompiéndose y Dios lo restauró. Dios cambió tu vida. Dios te dio una nueva visión en tu matrimonio. Te dio una nueva perspectiva de la vida. A Israel se la dio. Le dio libertad,
los sacó de esa esclavitud en la cual llevaban más de 420 años, 30 años. Ellos eran esclavos. Ser esclavo es una cuestión muy difícil. Pero comparándola con nosotros, ser esclavo del pecado también es una cuestión muy difícil. Y cuando Dios nos alcanzó, nosotros éramos esclavos del pecado. Hacíamos por naturaleza lo que nuestras pasiones decían. Actuábamos de acuerdo a nuestra forma de pensar y nosotros determinábamos lo que era bueno y lo que era malo. Pero cuando Dios nos rescata, nos empieza a enseñar, nos empieza a facultar para vivir una vida nueva. Este pueblo, Dios manda una exhortación y le dice: no te olvides de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno. Estaba escuchando que las personas que son cristianas, las personas que siguen a Jesucristo, tienen una mejor calidad de vida que las personas que no conocen a Jesús. Tienen estabilidad emocional, pueden tener una economía mejor. Se ha establecido y se han hecho estudios que la gente que diezma, ¿sí?, es más próspera que la gente que no lo hace. Y esto no tiene nada que ver con ley, esto es una cuestión de fe. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, entonces podemos ver la gloria de Dios. Hoy hay mucha gente que interpreta las escrituras como quiere. Aquí no estamos para interpretarlas, ni te vengo a decir, ¿sí?, cosas motivadoras, ni animarte. Yo vengo a decirte lo que dice. Y lo que dice aquí es que no te olvides de Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Pablo le decía a Timoteo que la palabra de Dios lo podía hacer sabio, inteligente. No sabio como este mundo, más sabio que los sabios de este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, y cuando tú la practicas, no estás practicando la palabra de cualquier filósofo, de cualquier persona, estás practicando la palabra de el que hizo todas las cosas, y los mandamientos de Dios son el sí y el amén. Esto quiere decir que siempre se cumplen. En el versículo 2 dice: no suceda. ¿Cómo nos podemos ayudar de olvidar de Dios? Fíjense que yo he visto a través de los años, y nosotros lo hemos constatado, esto no es una cosa ajena a nosotros. Hemos visto cantantes cristianos que no tenían ni presencia, no tenían sabiduría, no sabían cantar, no sabían predicar, no sabían, ahora son exitosos. ¿Y qué ha pasado con ellos? Tienen todo lo que pueden poseer y más de lo que pudieron anhelar en alguna situación. Dios los prosperó. Pero te voy a decir una cosa: cuídate cuando todo te vaya bien. Porque cuando todo te va bien, entonces te vas a relajar y te vas a olvidar de Dios, pensando que tú eres el que hace las cosas. En este caso, Dios nos advierte, nos dice: no suceda, o sea, no pase que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Ahora, hay un problema en comer, hay un problema en saciarse, hay un problema en edificar. Yo les pregunto a ustedes, no lo hay. Pero ¿por qué Dios está haciendo esta declaración, esta advertencia hacia nuestras vidas? Porque cuando el hombre tiene todo solucionado, se olvida de que hay un Dios, y que ese Dios fue el que lo prosperó. No hay nada de malo en comer, no hay nada de malo en que te sacies, no hay nada de malo en que edifiques una buena casa, que en esa casa tú tengas todo lo suficiente, ¿sí? No hay nada de malo en eso. En lo que sigue sí hay malo. Dice: y tus vacas y tus ovejas aumenten, y toda la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres te aumente.
Dios le dijo a Israel que Él lo iba a bendecir. Él lo iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Dios les había hablado de que los quería sacar de Egipto para que lo adoraran y posteriormente bendecirlos en todas las cosas. La Biblia dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, escuchen, todo lo que hagamos prosperará. No es una sugerencia de parte de Dios, ni es un antojo de Moisés que se le ocurrió ponerla en la Biblia, sino es algo que Dios había trazado y había declarado a Moisés para que se escribiera para nosotros, como dice en Romanos capítulo 5, capítulo 15, versículo 4, que estas cosas se escribieron para nosotros. ¿Con qué propósito? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, estas cosas que estamos leyendo ahorita, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, estas cosas que estamos leyendo en el Viejo Testamento se escribieron antes para nuestra enseñanza, para que nosotros veamos y no cometamos los mismos errores que ellos. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos las cosas más que a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos más el dinero, amamos más a nuestros seres queridos, amamos más la casa que tienes, amas más el carro que tienes que a Dios? Muchos de los que estamos aquí tenemos esa tendencia. Y Dios dice, ¿sabes qué? Eso te va a llevar al fracaso. Porque esas cosas son importantes, pero el que te hizo prosperar, el que hace todas las cosas, fui yo a través de ti. Hay una parte en la Escritura que quisiera que la viéramos. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios, no nosotros, Dios es el que en ustedes produce. ¿Quién produce? Dios. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Número uno, Él produce. Hay un producto. ¿Cuál es ese producto? El hacer. O sea, Dios nos motiva bajo su poder a hacer las cosas. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es bueno. Entonces, es Dios el que hace las cosas a través de ti. Hoy se está exaltando mucho al hombre, afuera de las iglesias y dentro de las iglesias. Pero es Dios el que hace todas las cosas, no es el hombre. Tú haces cosas, pero ¿por qué las haces? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién hace que tu corazón bombee? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Quién te da la facultad para que tú puedas caminar, ver, moverte, pensar? Es Dios. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto quiere decir que todo lo que nosotros hagamos tiene que ver con Él, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. Y por eso Dios les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no guardando sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que ordeno hoy, y comas y te sacies y edifiques casas, ¿sí?, en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Cuando empezó la caída de un cantante cristiano, empecé a escuchar lo que decía, y decía, mis canciones, mi esfuerzo, es que yo, y cuando la gente empieza a jugar con esa palabra yo, su caída está por venir. Porque ese cantante cristiano que anunció que eran sus canciones,
que él podía hacer canciones y sacar canciones fácilmente. Se había olvidado de que ese hombre, antes de conocer a Jesucristo, no era nadie. Nadie. No tenía personalidad. Nadie lo conocía. Él predicaba en los camiones. Hasta que Dios lo levantó para que fuera un cantante de música para exaltar su nombre. Pero la gente se empieza a enaltecer. Vean ustedes que aquí va a haber un problema. ¿Qué se incrementó? Las cosas materiales. Si tú te das cuenta en este mundo, ¿qué es lo que predomina? ¿Quién, si llega aquí una persona millonaria, cuántos de ustedes le rendirían pleitesía si es una persona conocida? Simplemente porque trae un traje de $100,000, trae su reloj de oro, sus zapatos de Ampier, y distinguimos a la gente por eso. Y la gente hace distinción erróneamente, porque ese señor, su identidad no es el dinero. Lo que él es, tú no lo conoces. Pero nosotros le damos mucho crédito a eso, y por eso nosotros los tratamos de diferente forma, haciendo acepción de personas. Y desgraciadamente eso es en el cristianismo. María del Sol se reúne en Semilla de Mostaza. Y un día llegó una señora y le dijo: es que yo vengo a verte. Le dijo: señora, usted no ha aprendido nada, a mí no me venga a ver, venga a ver a Jesucristo, venga a adorar a Jesús. No se olvide que Jesús es el que la rescató. Pero muchas personas tienen esa tendencia de poner su mirada en cosas, en personas, y Dios dice: cuídate de esto, porque el que te saqué de Egipto, el que te sacó de tu depresión, el que te sacó de tu divorcio, el que te sacó de esto, el que te sacó de la enfermedad, el que te curó del cáncer, fui yo. El que te puso en ese trabajo, fui yo. Y nos olvidamos de eso y empezamos a ¿qué? Vean lo que dice el versículo 4. Y se enorgullezca. ¿Cuál es el problema del ser humano? El orgullo. El orgullo es la entronización del yo. Yo creo que yo lo puedo hacer. Yo soy Dios mismo. No se enorgullezca tu corazón y te olvides de quién. De Jehová tu Dios. ¿Que qué? Que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora ya no fumas, ya no tomas, ya no dices groserías, ya no robas, ya no mientes, ya no haces esto, ya no haces lo otro. Pero no es porque tú eres bueno, sino porque Dios te rescató y su espíritu que está en ti te lleva cautivo a hacer lo que Él quiere que tú hagas. No eres tú. Pero sin embargo, muchas personas se apartan pensando que ellos pueden hacer las cosas, se enorgullecen. Ya tengo esto, ya tengo lo otro. ¿Recuerdan al hombre que edificó unos graneros más grandes? Dijo: tengo mucho dinero, ¿qué haré? Bueno, pues voy a hacer graneros y voy a meter toda mi lana y todo lo que tengo y los voy a guardar y le voy a decir a mi alma: alma mía, ahora sí, relájate, descansa, vive en paz. Y Dios le dice: necio, te has olvidado de mí y hoy viene a pedir tu alma. ¿Qué pasaba en el Viejo Testamento? ¿Qué puede pasar en nuestra vida? Fíjense, hay leyes en nuestra ciudad, ¿no? Hay una ley que dice: no te pases el semáforo. ¿Es fácil cumplir una ley? Sí. Pero la cuestión es: ¿por qué la cumplo?
¿Cuál es la motivación por la que yo cumplo la ley? En el Viejo Testamento la gente cumplía la ley, pero la cumplía desde el punto de vista de obras. Cumplir una ley por cumplirla no sirve. Cumplir una ley porque amo al que la estableció es diferente. Pero ¿saben para qué fue dada la ley? ¿Saben para qué son las leyes que nosotros tenemos en el mundo? Las leyes que nosotros tenemos y que se han establecido en el mundo son para que las violes. ¿Sí? Dios dio su ley. El apóstol Pablo decía: yo no conocería, ¿sí?, la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Yo conozco la ley y entonces me doy cuenta que soy un codicioso y que deseo, codicio lo que otros tienen. Entonces la ley, aunque es buena para mí, ¿qué produce en mí? Muerte, porque la violo. Violo el mandamiento. Entonces seguir una ley y pensar que por tratar de cumplir estaban bien, porque en el Viejo Testamento era cumplir la ley. Si tú cumples estos mandamientos, yo te voy a bendecir y ta. Pero el ser humano de ese tiempo nunca se dio cuenta de que esa ley lo acusaba. Y que esa ley, en lugar de ser buena para él, venía, aunque era buena, le insinuaba y le decía: tú no la puedes cumplir. Porque algo que Dios demanda de nosotros es que Él merece toda la gloria y que tiene nuestra motivación no está en conseguir cosas, sino en que Dios sea exaltado en todas las cosas que nosotros hacemos. Cumplir una ley por cumplirla me lleva al orgullo. Yo hago, yo esto, yo aquello. Y entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano siempre quiere hacer algo para que le reditúe beneficios. Siempre. Pero en el caso de Dios tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es cumplir la ley por amor a Él, por lo que Él hizo por ti. Porque te sacó de la tierra de Egipto, porque tú eras un pecador, porque tú no tenías esperanzas ningunas y tu vida estaba destrozada. Y ahora que estás aquí, que yo estoy aquí, nos olvidamos de cómo estábamos antes y decimos: no, es que yo siempre he sido así, yo en el fondo era bueno, yo en el fondo hacía cosas buenas. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que todos nosotros hemos hecho cosas malas y que las cosas que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia a Él, antes que no le conocíamos. Ahora no, porque ahora tienen un propósito para exaltarlo. Pero cuando nosotros nos exaltamos es porque hay orgullo en nuestro corazón. ¿Sabes qué, Dios? Sí, o sea, sí creo en ti, pero yo, mi esfuerzo, ¿sabes? Yo me desvelé tanto tiempo para tener ese trabajo, yo me capacité, yo hice esto, yo hice el otro. Sí, mijito, tú hiciste eso, tú lo hiciste, pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la capacidad para que tú pudieras lograr eso que te has propuesto? ¿Quién fue? Dios. ¿Y qué pasó con esa persona? Se enorgulleció tu corazón y te olvidaste de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense, yo hace mucho tiempo, 40 años tal vez, casi, yo fumaba. Yo empecé a fumar a los 8 años. Le robaba los cigarros a mi papá. Y entonces crecí y ese vicio me dominó. Yo quería dejarlo. Yo era esclavo de eso. Yo no era libre. Tú no puedes decir que eres libre si hay algo que te está dominando.
Y entonces, recuerdo que me convertí al cristianismo y tomaba. Y entonces, en ese momento que recibo a Jesucristo, el alcohol fue fácil de dejar. Pero el cigarro no fue, yo era esclavo de eso. Y yo le decía a Dios, no puedo dejar esto, soy esclavo de estas cosas, pero quiero dejarlo. Y al otro día me encontraba, estando en la tienda, yo decía, nada más uno, ya no una cajetilla, nada más uno. Pero había algo en mí que me dominaba, yo era esclavo de ese vicio. Pero Dios me liberó. Pero era esclavo. Ahora yo me acuerdo de eso, y no de eso nada más, de muchas cosas. Y les puedo decir de hace 15 días que era esclavo del pan y del café. No, sí, o sea, ¿por qué no? Yo era esclavo de eso, o sea, es verdad. O sea, ¿cómo puedo darme que soy esclavo? Pues porque todos los días, 7 de la mañana, les doy de comer a los caballos, voy a oso, como si fuera algo normal. Y además, unos panqués con chispas de chocolate. Pero yo me di cuenta, lógicamente, que yo sé quién soy. Dice, nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Dios me sacó de ahí. Sí, o sea, nosotros podemos hacerlo. Dios pone el querer como el hacer, pero la elección es tuya, es mía. Yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Esto está mal. Me sentía cansado, debilitado, de veras, o sea. Y a veces le echamos la culpa al diablo, no es que la vejez, es que ya los 66 me pesa, ¿sí? Pero no es eso. Son cosas que nosotros estamos haciendo. Y Dios me dice, ¿sabes qué? Yo te libré, te saqué, te liberté, te hice libre de todas las cosas, pero tú has elegido otra cosa. Y es increíble que en 15 días me siento mejor. No porque se los quiero decir, ay, pero yo estaba, o sea, Dios me sacó de eso y ¿qué hice yo? Permití que eso me dominara. Porque durante mucho tiempo lo he hecho. Y puedo volver a hacerlo. Pero yo puedo en ese sentido decir, wow, qué fuerza de voluntad tengo. Ay, es que yo lo hago. Ay, es que, no, es que yo medité y oré y por eso, no es ni porque oré, ni porque ayuné, es porque Dios me dio la fuerza y me sacó de ahí. Pero yo no puedo decir que es por mí. Ahora sé que no es por mí. Entonces Dios les decía a ellos, yo te saqué de la tierra de Egipto, tú estabas esclavizado, no tenías una libertad, estabas sujeto a las autoridades y hacías lo que ellos te pedían. El pecado te había alcanzado y tú hacías lo que el pecado quería que hicieras. Y yo te rescaté. Y te has olvidado de eso. Y ahora que tienes casas, y ahora que tienes vacas, y tienes tu cuenta en American Express o no sé dónde, sí, en Scotiabank, te has olvidado de que yo soy. Por orgullo. Y le dice, te saqué de tu casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca y del pedregal. ¿Dónde estábamos saciándonos nosotros? ¿Qué filosofía estábamos nosotros practicando que nunca llenó nuestro corazón? ¿Qué clase de pensamientos estábamos almacenando? Cuando Jesús dice, de esa agua vas a volver a tener sed,
Habla del agua de la religión, del agua de la filosofía, del agua de la hechicería, del amor al dinero. De esa agua vas a volver a tener sed. Pero del agua que da Jesús no vas a volver a tener sed jamás. Y en el desierto dice, te hice tener hambre y sed. Te llevé por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones. Nosotros estamos pasando por una vida tremenda ahorita. ¿Cuántos de ustedes no tienen problemas? Yo tengo problemas, tú tienes problemas, todos tenemos problemas. Estamos pasando por un desierto, muchos. Dios lo está permitiendo, pero ¿quién está con nosotros? Dice, y lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él, ¿quién? Él sació tu vida, te dio perspectiva, te dio esperanza, propósito y significado para que tú pudieras vivir. Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Quién es el pedernal? Jesucristo es la roca. De esa roca salió un agua viva para que tú tuvieras esperanza, propósito, significado, para que tú dejaras de pensar que nadie te ama, que estás solo en este mundo. Sabes, Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el agua que da Jesucristo es un agua que sacia, es un agua que levanta. ¿Sí? Dice el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Dios nos mete a veces en un desierto, Él lo permite, para que nosotros no tengamos otra salida y vayamos a Él. Miren, ¿cuántos de los que estamos aquí cuando estamos enfermos, primeramente vamos a Dios? ¿O cuántos de los que estamos aquí primeramente cuando estamos enfermos, vamos al médico? Ese es un problema. Me platicaban de una señora que tenía cáncer y la desahuciaron. Y le dijo al médico, ¿sabe? Es verdad, no estoy dando cuentos. Le dijo al médico, ¿sabe qué? Usted se va a morir. Le dijo, ¿sabe qué, doctor? Porque querían operarla y todo. Le dijo, usted, si no se opera, se muere. Le dijo, ¿sabe qué? Yo no me voy a operar. Es más, no quiero que me haga nada. Yo creo que Dios puede sanar. Esas declaraciones pocas personas las hacen. ¿Por qué? Porque dudan. Y le dijo al médico, sí, no se quiere operar. Salió la señora y la alcanzó. Y le dijo, ¿sabe qué? Aquí están sus pruebas, no tiene nada. Y le dijo la señora que estaba enferma, supuestamente. Le dijo, pues qué bueno, ya declaró usted que no tengo nada. ¿Sí? Y aunque parece chistoso así, realmente esa señora vive para contar. ¿Quién tiene el poder para hacer las cosas? Sí, yo no estoy diciendo que no vayas al médico, si quieres, si Dios te lo permite, hazlo, pero tienes que ir a ¿dónde? Con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Esto es lo que está pasando y yo estoy confiando en esto, yo estoy confiando en aquello, yo estoy confiando en esta persona, yo estoy confiando en el gobierno, yo estoy confiando en mi esposo, yo estoy confiando en mi esposa, pero quiero confiar en ti. Porque mi vida está en ti. ¿Quién es el que quita la vida? ¿Quién es el que da la vida? Dios. Y entonces Dios nos hace pasar por el desierto y dice que te sustentó con maná en el desierto. ¿Qué había en el desierto? Nada. ¿Quién nos sustentó? Dios. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote. No solamente los sustentó, sino los afligió, probándote para la postre hacerte bien. ¿Saben que Dios no puede levantar a ninguna persona? Escuchen bien lo que les voy a decir. Dios no puede levantar ni bendecir a ninguna persona si no la aflige antes y la prueba.
Porque si tú estás siendo afligido y te quejas de la aflicción y te quejas de lo que está pasando, ¿cómo puede ser de ayuda para otros o cómo puede ser de servicio para Dios? ¿Podrá eso? Dios tiene que afligir a una persona y tiene que probarla. ¿Cuál es el propósito? En el futuro, a la postre, en un tiempo adelante, quiere hacerte bien. Y eso es importante. Hay un personaje que se llama Nabucodonosor. ¿Lo conocen? Está en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Quién era? Bueno, ustedes saben que Babilonia era una potencia en ese tiempo. Y había un rey llamado Nabucodonosor. Este rey fue exaltado, fue bendecido. Fue un rey que conquistó muchas naciones. Dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, ¿qué hizo este rey? En lugar de darle gloria a Dios, estaba viendo lo que le pasó a Collado, este esposo de una actriz. Fíjense cómo Dios tiene que hacer, ¿sabes qué? Todo lo que tienes es mío. Yo puedo quitártelo ahorita, puedo humillarte, pero el propósito de Dios es que la gente se salve, porque a veces tenemos la mirada puesta en cosas que no nos pueden salvar. Pueden darnos un momento de alegría, pero no permanente. Ahorita le acaban de decir que ya no va a salir de la cárcel. Y descubrieron que tiene cuentas por todos lados. Ahora, ¿tiene dinero? Mucha gente tiene dinero, ¿y dónde está? O está en un hospital, o como les platiqué de esta mujer, una modista muy famosa, con millones de pesos en el banco, y les dijo, antes manejaba un carro súper de lujo y ahora estoy en una silla de ruedas. Antes visitaba los mejores hoteles y ahora estoy en un hospital sin poderme mover. ¡Qué ironías! ¿No? Pero Dios a veces nos aflige, ¿para qué? Para la postre hacernos bien. Y ella decía, lo más importante en la vida no es el dinero, son las personas. Ella se refería a eso. Y decía, dile a las personas que las amas, dile a las personas que están contigo que son importantes para ti, porque eso para ella, que estaba en ese, ya no era el dinero, era lo que dejó de hacer para otros. Este rey Nabucodonosor se enalteció, igual que otros. Y dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo una ciudad, una casa y decimos, es que yo soy muy inteligente, es que yo he puesto dinero, es que yo soy muy trabajador, es que yo... Nabucodonosor lo dijo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Para qué hacemos la gloria? ¿Para qué hacemos las cosas? Para que nos digan, wow, qué bien hacen las cosas. Ahora, no es malo que tú tengas fama, pero aquí le tienes que llevar esa fama, ese poder. Adiós. ¿Sabes qué? Gracias a Dios. Aunque te sientas religioso, gracias a Dios.
Él no lo hizo así, Él lo hizo porque dice, para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Versículo que sigue. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Lo mismo que le pasó a Belsasar en el libro de Daniel, que salió una mano de la pared. ¿Sí? La gente se gloría en lo que hace. Y vean lo que hace Dios. Se oye una voz del cielo, a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. El reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da ¿a quién? A quien Él quiere. Es Él. Se trata de Él. Él es el que hace las cosas, Él es el que te enriquece, Él es el que te da la sabiduría, Él es el que te da la sabiduría para que eduques a tus hijos, Él es el que te da nuevas ideas en tu trabajo, Él es, pero a veces nosotros nos enorgullecemos. No, es que yo, la verdad me quemé las pestañas. Una vez hablé con un universitario y empecé a hablar de Jesucristo y me dijo, ¿qué ha hecho Jesucristo por mí? Yo me desvelo, yo me quemo las pestañas, yo me levanto temprano, yo sacrifico mi vida. Dije, sí, tienes razón. Pero hay una cosa, tú no podrías hacer nada de lo que hiciste si Dios no te diera la vida. Tú no podrías hacer nada en absoluto, si Dios no bombeara o permitiera que se bombearan litros y litros, ¿sí?, en tu vida de sangre. Tú no podrías hacer nada si Dios no te hubiera dado salud. Así es de que no te envanezcas, porque como dijo Cornelio Reina, te puedes caer de la luna más alta. Entonces, Dios dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Pero muchas veces no lo reconocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. Queremos reconocimiento, queremos que la gente nos diga, wow, oye, qué padre, qué esto, qué lo. Pero es Dios. Él es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todo lo que yo hago debe de ser para exaltar a Cristo, pues Él pone el querer como el hacer. El fin de todas las cosas es para darle gloria y honor a Él. Tus logros, tus títulos, tus riquezas no tienen validez si no están fundamentados en la gloria y excelencia de Jesús. Cicerón dijo, cuanto más altos estemos situados, más humildes debemos de ser. François Rochefoucauld decía así: si nosotros tuviéramos orgullo, si nosotros no tuviéramos orgullo, no nos lamentaríamos de los demás. El orgullo es algo que nos carcome. Si realmente nosotros no hubiera orgullo, no estuviéramos criticando a las demás personas. Pero yo creo que entre más creces, más humilde. Hay un personaje, un actor que me gusta, su forma, no es cristiano, es Kenny, ¿sí? Ese actor.
Él anda en el metro, caminando por las calles. Entre más grande seas, sé más humilde. Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La grandeza no está en los bienes que poseas, sino en la humildad que practiques. Es ahí donde el carácter de Dios se ha perfeccionado. Porque cuando nosotros tenemos cosas y creemos que somos mejores por eso que los demás, has perdido la capacidad de asombro y de agradecimiento. Dios es el que le da el poder a los reyes de la tierra. Dios es el que le quita el dominio a los hombres. Dios es el que humilla al que se enaltece y da gracia al humilde. Por eso todo lo que hagamos tiene que ver con Jesús. Todo lo que hagamos tiene que ver con Jesucristo. Porque ahora conocemos que Él es. Y termino con este versículo en Proverbios capítulo 3. Versículo 5 en adelante. Dice: fíate del Señor, o fíate de Jehová, o fíate de Yahvé, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. 3:5, Proverbios 3:5. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno. Señor, quita la mirada de nosotros, del yo puedo, del yo tengo, y ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, porque estábamos muertos, perdidos. Muchos de los que estamos aquí vivíamos, pero infelices, hasta que llegaste tú y nos rescataste de esa vida infeliz, miserable, y ahora, Señor, podemos disfrutar de una vida diferente gracias a Jesús, que pagó por nuestros pecados. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él murió en una cruz, derramó su sangre carmesí para que nosotros pudiéramos contemplar sus heridas, pudiéramos contemplar su cara desfigurada, su corona de espinas, y amarlo. Él resucitó para darnos total libertad, para que fuéramos libres en un tiempo futuro. Él resucitó para quitarnos de tu ira. Él resucitó para librarnos del poder del pecado en nuestras vidas, para hacernos libres por Jesús. Señor, en este momento, en el nombre precioso de Jesús, yo te pido, Padre, quita los ojos de las cosas, quita los ojos de las personas, quita los ojos, Señor, de nosotros mismos,
y ayúdanos a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, la vergüenza, el dolor, la desnudez, los golpes, la fatiga. Para salvarnos a nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos sostengas y no permitas que nos desviemos, ni que nos empujen a creer más de lo que somos. Señor, ayúdanos a reconocer que te necesitamos y que todas las cosas que nosotros hacemos, poseemos, tenemos, adquirimos, o tendremos o no tendremos, todo proviene de ti, Señor. Y ayúdanos a no apoyarnos en nuestra propia opinión, sino en ti, que eres sabio sobre todas las cosas. En el nombre de Jesucristo.